se lo tenés que enseñar a la otra persona que está perdida. Por eso a todos los sedientos nosotros somos un río y llevar esa agua de vida para que salgan del lodo, para que salgan de esa sed. Pero eso es todo, nosotros lo tenemos que hacer con ese amor que Cristo, cuando nosotros los vino y los recogió y los sacó de la muerte, porque los sacó de la muerte. Hay muchas personas, muchos cristianos que lo han sacado de la droga, del alcohol, de muchos vicios, de no sé cuál es el pecado, lo que ha tenido la persona esa. Entonces se tienen que poner a pensar de dónde lo sacó Cristo, y nosotros empezar con ese amor, de como lo sacó Cristo a nosotros derramar ese amor hacia la otra persona, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia los adultos, hacia el que está equivocado por ahí, que dice cosas en la televisión también, perdonarlo y bendecir a esa persona y decir que va a cambiar. Ese es el cambio, no es pagar con la misma moneda de lo que hace, porque Jesús no lo pagó con la misma moneda, Jesús lo pagó con ese amor, y amor para siempre, no para un poquito de amor por un día, no, lo dio para la eternidad. Por eso nosotros tenemos que buscar ese amor todos los días, a la hora que lo hable el Señor, buscar y dar ese amor hacia las otras personas, hacia la humanidad esta que lo hace, le hace falta a todo en general. Pero el problema pasa porque nosotros conozcamos a Cristo. El Cristo tiene la salvación y la llave para la vida eterna. Amén. Bueno, la llave que puede hoy abrir la puerta de tu casa, la que puede abrir tu corazón, por ejemplo. Hoy quizás estás atravesando por una situación difícil. ¿A causa de qué? A causa de que estamos por ahí desperdiciando el tiempo, nos estamos lamentando, quizás estamos recordando lo que nos hicieron, algo que ya pasó. Y dice la palabra de Dios que Él, cuando nos olvidamos de lo que ya fuimos, Él hace cosas nuevas. Cuando, mejor dicho, cuando nosotros declaramos en Él lo que ya pasó y la falta que tenemos, Dios nos restaura de lado a lado, y nuestra vida va a empezar a cambiar en la medida que nosotros le digamos la verdad, como un padre hacia un hijo. A veces como hijo, viste, existe la mentira piadosa, pero bueno, tenemos que sacar esa mentira que solamente nos destruye. El enemigo dice que vino a robar, matar y destruir. Por eso cuando estamos alejados del pecado, ahí es donde Dios más lo sigue convirtiendo y nos va renovando la fuerza. Yo creo que más de uno de ustedes se encuentra sin fuerza, pero es Dios quien que hoy te está invitando a permanecer en la palabra de Él. Por eso hoy vamos a estar hablando sobre permanecer en Cristo. Una vez que Dios nos elige como hijo y de que nosotros declaramos que tenemos un Padre, que es Él, Él nos pide que permanezcamos en la palabra, que permanezcamos en ese propósito para que Él pueda lograr ese objetivo, que es la salvación de cada uno de ustedes. Y ahí donde Dios nos pide que estemos firmes, porque de esa manera podemos desbaratar todas las artimañas de Satanás que tiene con nuestra vida, o algunos ataques que podamos tener, porque el corazón está cerrado, que se cierra porque por a causa del odio, a causa del rencor y a causa de mucho encierro que tiene el ser humano hoy, de no poder hablar lo que tiene que hablar, por ejemplo, con su hijo, o con su madre, o con su padre, y con el prójimo también. Por eso es hora de que nos empecemos a reedificar como seres humanos y aprendamos a ser verdaderos discípulos del Señor, en la manera de que Él quiere y no que en la manera de que nosotros queremos. Y bueno, permanecer en la palabra nos puede llevar a tener paz en el hogar, nos puede llevar a tener una restauración genuina en nuestro corazón, y un montón de cambios que hoy vienen a tu vida, que en alguna vez estuvieron obstaculizados, en alguna vez estuvimos a punto de cambiar y no pudimos hacer por obedecer al mundo. Ahora Dios te está pidiendo algo que sea natural de vos, de tu persona, de tu humanidad, que pueda hacer algo entre tu alma y Dios, algo, un acuerdo genuino, ¿no? Un acuerdo genuino, dice la palabra de Dios, que Él no nos esfuerza a nada, no está esforzando a que hagamos su voluntad, sino nos está diciendo de que seamos verdaderamente sabios para gobernar nuestra familia, para gobernar nuestro trabajo y sobre todas las cosas para gobernar nuestra alma, porque estos tiempos difíciles donde más tenemos que guardar el corazón,
quizás hoy estás atravesando por un problema difícil, quizás hoy tu salud tiene un problema terminal, o quizás tenés deuda de todo tipo, pero dice la palabra de Dios que Él ya pagó todas las deudas y Él es Él el que vino a sanar a aquellos que tienen necesidad de ser sanos, ¿no? Por eso tenemos que acercarnos a Él todo el tiempo, aunque sea un poquito a plazo de tortuga. Dice la palabra de Dios que Él nos espera como un padre a su hijo, como el hijo pródigo, pero siempre Él está anhelando que su hijo vuelva a su casa. Qué lindo es esto, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, ¿cómo no voy a volver a los pies de Cristo? Me mandé mucha macana, no puedo volver, o la sociedad me está discriminando porque tengo mucho defecto. Pero no, la palabra dice que Él siempre nos espera y tiene una palabra para regalarnos. Y su misericordia dice que es inagotable, su perdón hacia la humanidad es inagotable, pero siempre y cuando estemos bajo su gracia. ¿Qué es estar bajo su gracia? Bajo su cobertura, cuando aceptamos verdaderamente de corazón en Él, Él hace cosas maravillosas con nosotros y nosotros le podemos devolver ese amor. Es cuando nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo de cuando éramos niños, ¿no? Que nuestro padre, Él nos regalaba quizás un caramelo, quizás un juguetito, o quizás una caricia por el buen comportamiento. Y bueno, la caricia que podamos tener es la restauración de nuestra vida. Qué hermosa caricia, ¿no? Y qué hermoso regalo de parte de Dios, que nos pueda restaurar el corazón y que nos pueda acompañar a ejercer un cambio para siempre en nuestra vida. Porque a veces cuando son cambios parciales de un momento, de un rato nada más, o de unos días o de unos meses, a veces nos sentimos vacíos porque decimos, no, pero ¿cómo no pude cambiar este tiempo que tuve la oportunidad de cambiar? Por eso la pregunta que te hago, si estás dispuesto a cambiar, si estás dispuesto a entregarte y a permanecer en la palabra de Dios. Por eso hay una cobertura grande llena de beneficios de parte del Señor. Muchos dicen, no, pero ¿cuándo me va a llegar ese beneficio? ¿O cuándo puedo llegar a ese objetivo que tanto busqué? Yo creo mucho más de uno de ustedes se está preguntando. Pero bueno, la clave está en permanecer en la palabra. No alejarse cuando estamos en medio de la tormenta. No alejarse cuando recibimos malas noticias. Y sobre todas las cosas, no alejarse cuando ese barco está a punto de hundirse. Ahí está la verdadera salvación la verdadera permanencia que Dios nos pide para cada uno de ustedes. Así que bueno, espero que te esté gustando. Saludamos a Julio, saludamos también a Carlos y a todos los que están sintonizando esta hermosa emisora con una palabra poderosísima de permanecer en la palabra. Yo creo que más a uno de ustedes les cuesta permanecer en Cristo por un montón de cuestiones que quizás Dios hoy está perfeccionando una palabra en tu corazón. Pero lo más importante de todo esto, no alejarse de ese llamado, no alejarse, porque dice la palabra de Dios, muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero hay que aprovechar esa oportunidad. No importa que te toque servir en el lugar que te toque servir. En cualquier lugar, en cualquier latitud de este mundo te puede tocar servirle. Pero lo más importante es estar dispuesto. La pregunta que te hago es si estás dispuesto a que Dios te pueda usar y sobre todas las cosas para que Él pueda cambiar tu vida. Dice la palabra de Dios que somos herederos de salvación, somos herederos de restauración, pero si nosotros nos dejamos moldear como quiere el alfarero, de esa manera puede terminar esa obra. Esa obra que quizás estuvo sin hacer, sin construirse desde hace mucho tiempo. Pero el Señor te dice, no importa, hijo, volvé a empezar, no importa empezar por acá o terminar por allá, pero lo más importante es permanecer en sus caminos. Cuando el mundo toma malas decisiones, el pecado se hace dueño de tu corazón. Por eso es difícil cuando nosotros estamos divagando en el desierto y no queremos conocer un camino que es perfecto. Entonces Dios nos pide que cuando conocemos ese camino, que permanezcamos en ese lugar. Porque cuando no permanecemos, ahí vienen los problemas, porque nos desviamos, queremos ir para otro lado, en el cual Dios no nos manda ir por el lado del pecado, sino nos manda por el lado del amor que nos tiene y por una vereda limpia y llena de amor para esta humanidad, ¿no? Así que bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con Cristo Vive.
la hechicera? Generalmente porque la gente tiene envidia. Va a la hechicera, ¿por qué? Porque quiere ver muerto a alguien, porque quiere ver enfermo a alguien, porque quiere ver por el piso a alguien. Muy poca gente supuestamente va a la hechicera. ¿Para qué? Para que a ver en qué tal le va a ir bien en el trabajo a fulano. No, la gente va a la hechicera, todo con el fin de que le vaya mal a alguien. Y aún la gente ignorante que no conoce la palabra de Dios no se está dando cuenta que por más que le desees buena intención a alguien, consultando a un adivino, a un hechicero o a un agorero, le estás haciendo el peor mal de tu vida a tu familia. Porque los que consultan a adivinos, agoreros y hechiceros desagradan al Señor. Bueno, tenemos que permanecer en la palabra del Señor y sobre todas las cosas permanecer en el reino y su llamado, porque ahora Dios está zarandeando y está probando a aquellos que realmente quieren seguirlo, porque a veces hay el hombre natural de hoy en el mundo camina solamente sobre lo que le conviene, sobre conveniencia económica, no camina sobre el amor y menos hablar de la obediencia, ¿no? Entonces hablar de la permanencia en Cristo nos lleva a creer que solamente tenemos que seguirle a Él, dejando de lado y negándonos a nosotros mismos en un montón de cosas que el mundo está sujetado a lo que es la economía, está sujetado a lo que dice y al comportamiento del ser humano, ¿no? Pero Dios dice que en cambio que
que siguiendo a Cristo, Él no promete una vida eterna, Él no promete cambios que están ligados solamente a su tiempo. Ahora, cuando permanecemos en el mundo, solamente estamos pensando en algo que es pasajero, en algo que quizá hoy lo tenemos y mañana no, o decimos, no, hoy estuve hablando, tuve un diálogo lindo con mi hijo, pero mañana creo que me voy a volver a perder ese diálogo porque fue algo que es momentáneo. Ahora, cuando estamos permaneciendo en la palabra, ahí empiezan los frutos, ese fruto abundante que puedes germinar en tu vida. Yo creo que ese trabajo que muchas veces hablamos de agricultura, de sembrar en el Señor, puede traer unos frutos lindos para tu vida. Por eso tenés que aprender a esperar los tiempos de Dios. Hay un tiempo que tenemos que sembrar, amor. Tenemos que sembrar claramente para permanecer en la palabra de Dios. Ahora, si no te gusta sembrar es complicado porque Dios dice que usa a aquellos valientes como para convertirlo, usa a esos valientes para cambiar y para hacer algo grande en tu vida. Por eso queda claro que todos aquellos que creyeron en su palabra fueron grandes victoriosos, fueron grandes libertadores, así como lo fue Moisés, fueron grandes reyes, así como lo fue David. Por eso permanecer en la palabra de Dios trae un montón de beneficios, trae una cobertura muy grande en tu vida. Por eso esa permanencia te puede llevar también a gobernar bien tu familia, esa permanencia te puede llevar a ser un buen compañero, a ser un buen marido, a ser una buena esposa y un montón de cosas más que estamos bajo su cobertura. Por eso tenemos que entender que los caminos de Él son para nuestra vida y son para que no nos desviemos hacia donde Él nos quiere llevar. Y bueno, es a veces difícil cuando estamos caminando sobre un lugar que está lleno de espinos, sobre un camino que está lleno de espinos, ¿no? No es una tierra fértil, sino es algo que solamente se seca con el clima del mundo. Ahora, cuando caminamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. La palabra dice, la exhortación permanecer con frecuencia ha sido malentendida, como si se tratara de una experiencia especial, mística o imposible de definir. Pero Jesús deja en claro que más bien implica una serie de realidades concretas. En primer lugar, la unión con vuestro Señor depende de su gracia. Por supuesto que estamos activa y personalmente unidos a Cristo por la fe. En Juan 14:12, pero la fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad de Dios. Es el Padre quien, como el jardinero divino, nos ha injertado en Cristo. Es Cristo por su palabra quien nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Todo es su soberanía, todo es su gracia. En segundo lugar, la unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica vuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Si permanecéis en mí y mi palabra, permanecéis en vosotros. Dice Juan 15, versículo 7. Pablo hace eco de esta idea en Colosenses 3:16, donde escribe que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Hasta es una declaración muy relacionada con la exhortación paralela en Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu. En pocas palabras, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene vuestra mente, dirija vuestra voluntad y transforme vuestros efectos. En otras palabras, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos en vuestra Biblia. Luego, por supuesto, según la palabra de Cristo, more en nosotros y el Espíritu nos llene. Oraremos de una manera consciente con la voluntad de Dios y descubriremos la verdad de la frecuencia mal aplicada de la promesa de nuestro Señor. Pedid lo que queráis y os será hecho. Así que esa es la verdadera permanencia que Dios pide en nosotros. Permanecer es aceptar los tiempos de Dios, porque si nosotros queremos ver un cambio, ¿qué tenemos que dar de nosotros? Y tenemos que dar la voluntad, tenemos que dar un compromiso, tenemos que dar una disciplina. ¿Y cómo se ejercen esos cambios? Y siendo constante. No hoy estoy en el Señor porque ayer me fue bien y mañana no. No, el Señor quiere que estemos
siempre conectados a Él, los 365 días del año y todos los días, los 24 horas del día y los 7 días de la semana, que estemos en Él, conectados en Él. Esa es la verdadera permanencia. Sabemos que todos tenemos alguna rutina, todos tenemos algún lado que caminar, pero si nos llevamos a Él va a ser mucho más fácil. Por eso permanecer en Cristo significa que tenemos que depender absolutamente de Él. Sí, esa permanencia pura, ¿no? Te estaba escuchando a Matías, ¿no? Como sí decía, de no estar prácticamente jugando al cristiano, ¿no? Porque a veces cuando el Señor lo escogió porque Él tiene un propósito con nuestra vida y tiene un propósito para otras personas, con tu vida. Entonces nosotros no podemos cortar ese propósito que tenemos para otras vidas, porque si no estamos cortando un lazo, porque el Señor te escogió con vicio, te escogió con fraude, con un montón de cosas, con un montón de pecados. Entonces, cuando Él los limpió, los sanamos, todo, y nosotros tenemos que empezar en el camino de Él a levantar su bandera, pero su bandera hacia la victoria, en lo más alto, ¿cuál es la bandera? Es ponerlo en lo más alto a Cristo Jesús, hoy y siempre, porque a veces nosotros pensamos que va a ser todo más fácil, que ya conocimos a Cristo, que yo puedo ir de un lado para el otro, bueno, yo hoy oro, mañana no oro, bueno, yo mañana estoy bien, mañana pasado no estoy, y no es así. El Señor quiere que nosotros permanezcamos a Él, a su palabra, seamos obedientes y le cumplimos con los mandamientos que Él nos dio, ¿no? Que es llevar su palabra a lo más alto, a la cumbre, allá arriba. Entonces nosotros tenemos que acordarlo de dónde lo sacó Él, cómo los perdonó, y empezar a hacer nosotros la voluntad de Él, todos los días, hasta que lo vayamos de este lugar, todos los días. Por eso Él lo escogió a nosotros como soldado, como hijo, para que nosotros prediquemos su palabra en todo lugar y en todos lados. Pero también nos dejó un mandamiento, que no los desviemos del camino, porque el camino Él lo eligió para nosotros. Él lo eligió a nosotros, no nosotros a Él, sino Él lo eligió a nosotros. Entonces, como lo eligió y lo tuvo misericordia sobre nosotros tenemos que empezar a hacer su voluntad y no la nuestra, porque nosotros ya morimos, pero morimos en Cristo. Nosotros, cuando dice el Señor, toma mi cruz y sígueme, es eso, toma mi cruz. Por eso cuando nosotros lo seguimos a Él, tomamos la cruz. Y la cruz es para que nosotros dejemos cosas que tenemos que dejar del pasado, como vicios, como ser una mala persona que hemos sido. Entonces, a cambiar nuestra esencia, perdonar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Porque si vos te pones a pensar, hoy hay gente que no le falta nada, no, tienen todo, tienen 4 o 5 edificios, tienen camioneta, negocios, pero les falta algo, el amor de Cristo, porque esa persona no se habla con su mamá, o no se habla con su hermano, no se hablan con sus hermanas. ¿Por qué? Por el amor al dinero, porque hubo negocios que no le salieron como él quería, o estafó a la hermana, o estafó al padre, a la madre. Pero bueno, ese es el gran fundamento. Por eso a veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos y acordarlo de cuando nosotros éramos niños y jugábamos entre nosotros, ¿no? Entre hermanos. Entonces, cuando uno se pone a recordar eso, empieza a entender que tuvo una familia cuando era joven, cuando era chico. Entonces hay que cuidar a sus hermanos, hay que cuidar a su padre, a su madre y a sus esposas. Entonces, no tener ese odio hacia su hermano,
a su hermana, a su cuñada, sino tener amor, porque el Señor lo enseña para tener nosotros amor para toda criatura, porque nosotros cuando entramos a una iglesia y estamos en la iglesia somos todos iguales. El Señor los mira a todos iguales. No lo mira que vos tenés más pecado, vos tenés menos pecado, no vos tenés... no. El Señor los ve todos iguales. Entonces nosotros, a nuestra familia, los tenemos que ser todos iguales. A nuestros hermanos, a nuestros Amén. hijos. Entonces esa es lo que quiere Cristo. Es que ver una familia unida, no desunida, sino unida con su mamá, su papá, sus hermanos, estén en la mesa comiendo un plato de comida, pero estén bien y en paz y no tener rencor, porque nosotros tenemos que acordar de cuando nosotros éramos niños. Y ahí te va a caer la ficha lo que era tu hermano o tu hermanita que le limpiaba los mocos, le ataba los cordones en la zapatilla. Entonces, no sé por qué me puso el Señor a decir esto, ¿no? Capaz que hay algún hermano que está enojado con su hermano y bueno, tiene que pedir perdón hacia su hermano y es su hermano, porque el Señor lo escogió a él, a esa familia. Entonces, el Señor te dice que perdones y que empieces a valorar a tu hermano, porque toda la vida no va a estar tu hermano con vos, tu madre, tu padre. Entonces tenemos que empezar a valorar a los seres queridos, a la familia. Entonces cuando nosotros empezamos a querer, a amar a la familia, lo vamos a amar a nosotros mismos y bueno, y eso es lo que quiere Dios, que te quieras vos primero y después empieces a querer a los demás, a todo el mundo, pero con ese amor que Él te dio. Porque a veces nosotros lo olvidamos de ir a ver una hermana, un hermano, y no sabemos lo que le está pasando a ese hermano, por más que se haya casado, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus nietos, pero por ahí el hermano quiere una palabra de su hermano o de su hermana. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que valorar, es tener la familia y tenerla como Dios los manda, ¿no? Por eso cuando dice la palabra, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y está escrito, honra a tu padre y a tu madre. Entonces nosotros no tenemos que estar con ese odio, porque si no vamos en contra de la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, decirle, hermano, ¿cómo estás? Hoy, ¿qué estás haciendo? Vengo a tomar unos mates con vos, te vengo a saludar. Eso. No empezar, no, porque yo no voy por mi cuñada, no, porque son todos del íntegro familiar, son toda una familia, entonces todos tienen que estar unidos para que el Señor tire esa bendición en esa casa, en ese lugar, porque si no, donde hay división, está laburando Satanás, no está laburando el Señor, sino Satanás está poniendo la semilla de separación, la semilla de división, para que se rompa esa casa y no entra al reino del Señor. Y el Señor te está diciendo hoy, estén en paz, estén en amor y perdónense. Los que se tengan que perdonar, perdónense. Y van a ver que yo me voy a llevar esa piedra que le está haciendo de ancla, que no pueden salir adelante a través de no perdonar a su madre, a su padre, o así a una esposa, o un amigo, o un tío, o una tía. Entonces empecemos a perdonar, empecemos a valorar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, madres y a nuestros hermanos y nuestros vecinos, a todos en general. Tenemos que empezar a cambiar el corazón para seguirlo a Cristo, porque Cristo lo que quiere es hacerle una nueva criatura y lo quiere hacer verdaderamente sano, limpio, porque a veces no sabemos cuándo vamos a partir de acá, porque el Señor tiene el día, la fecha, pero si estás enojado con tu hermano, con tu hermana, ¿cómo te vas a ir? ¿A dónde vas? Entonces eso es lo que el Señor te está diciendo. Por más que sea cristiano o cristiana, tenés que estar, los papeles se tienen que arreglar acá en la tierra. Acá es como es la BTV, ¿viste? Tenés que solucionar todos los papeles del auto. Bueno, acá lo mismo, tenés que solucionar todo en la tierra.
para que nosotros partamos con el Señor, que el Señor los venga a buscar sin arruga y sin mancha, sin ningún pecado, para que nosotros lo vayamos limpio, como se fue Jesucristo. Entonces Jesucristo nos dejó una enseñanza, la enseñanza del amor, la enseñanza de cómo podemos estar y qué es lo que te hace mal, qué es lo que te hace bien. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar, porque a veces por ahí nosotros queremos una mujer que no te corresponde porque no es tu mujer. Entonces tenemos que empezar a entregárselo al Señor y a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tu forma de ver, a cambiar en tu forma de hablar hacia las personas, hacia tu patrón, hacia tu empleado, a muchas cosas. Tenemos que hablar con amor. Y cuando vamos a un restaurante, tenemos que ver que también hay mozos, hay camareras, y tenemos que tratarlo como Cristo trata a todas las personas, con amor. Porque más allá de que estén trabajando, no son sirvientes, es un trabajo, pero nosotros lo tenemos que tener como que ellos lo están siendo siervos de nosotros, porque lo están sirviendo a nosotros, pero la honra y el coso es mejor para ellos, porque ellos lo están sirviendo. Entonces nosotros lo tenemos que ir con ese amor que Cristo lo hace todo. Entonces siempre tenemos que andar con una sonrisa y respetar a la gente que trabaja y que te viene a servir, ¿no? Y te viene a hablar. Entonces nosotros como cristianos o no cristianos también tenemos que empezar a dar esos valores y ese respeto hacia la sociedad, para que sea una sociedad llena de gloria, lo que quiere el Señor, ¿no? Que seamos todos salvos, pero salvo en las cosas de Él, salvo con su palabra, porque lo que Él derrama es palabra de bendición. Amén, una palabra grande de bendición que puede llegar a tu casa, si abrís tu corazón, si abrís la verdadera puerta que te puede llevar hacia la victoria. Quizás estamos queriendo forzar una puerta que nunca se va a abrir, quizás estamos luchando sobre algo que Dios no te envió a que lucharas. Estamos caminando por el lugar equivocado muchas veces. Por eso tenemos que ir hacia donde va Jesús, tenemos que ir hacia donde Él nos mandó a andar, a predicar, a ser valiente y en servir al prójimo. De esa manera podemos saber de que estamos bajo su cobertura y hacernos también de testimonio para cada uno, que aquellos están buscando una palabra de aliento, sea de testimonio, de aquellos que hoy no pueden alcanzar ese beneficio que tenemos hoy, gracias a Dios que Él hoy nos ha llamado con esta palabra grande en la radio. También te puede usar a vos en tu vida, pero tenemos que permanecer en su palabra, permanecer bajo la sombra del Omnipotente, permanecer bajo su mandato y permanecer bajo su gloria. Esto es lo que nos puede llevar a un éxito que muchas veces buscamos y no lo encontramos, ¿no? Así que bueno, quería contarte acerca de la actividad de Cristo Vive. Hoy jueves hay reunión de jóvenes, 19 horas. Este ministerio que está creciendo poco a poco en el Señor y se está conformando gracias a su misericordia, gracias a su bondad. El Señor está haciendo cosas grandes con este ministerio de Cristo Vive, comandado por el pastor Pablo y Gabriela. Hoy hay reunión 19 horas. Esto es en el barrio Belgrano y la dirección es calle Azopardo 11.845 del barrio Belgrano. Así que están invitados, no lo duden en congregar tu corazón. Después pasamos al día sábado, donde funciona el merendero de Cristo Vive, donde los niños están unidos en un clamor hermoso, donde dice la palabra que de ellos es el reino, los niños. Así que bueno, hermoso esto, el merendero, y funciona a las 16 horas. Este es en la misma dirección, repito, calle Azopardo 11.845 del barrio Belgrano. Así que bueno, y después pasamos al día domingo, donde hay reunión general. Así que si estás necesitando oración, podés unirte a este grupo de oración para que Dios pueda también cumplir toda tu necesidad. Pero dice la palabra de Dios, cuando más nos acercamos, más Él nos contesta y más Él nos da de su amor y de su misericordia. Cuando más estamos más unidos y cuando permanecemos más en su palabra. Así que bueno, quería regalarte esta palabra que está en Isaías 40, versículo 31. Dice la palabra de Dios: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que esperar en el Señor es renovarnos todos los días. Esperar en Cristo es saber que
aunque no lo recibimos, pronto lo vamos a recibir, ya lo recibimos. Porque a veces pensamos de que todo se hace a nuestra fuerza, pero en realidad todo lo hace bajo su voluntad el Señor, cada uno de ustedes. Y si el Señor permite algo es para cambiar otro. Y si cierra una puerta es para abrir otra. Y si tu corazón hoy está pasando por este encierro, hay que abrirlo de par en par y entregarnos al Señor para que Él nos pueda moldear a su manera. Y después la palabra de Dios dice en Santiago 1:12, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Así que todas estas pruebas son parte de un proceso de cambio que a veces soportamos, ¿no? La fe dice que es mucho más preciosa que el oro y la plata, pero dice que es probada. Muchas veces son probados, pero esa prueba nos puede llevar a un gozo indescifrable, a un gozo eterno que hoy tu alma necesita para ser restaurada. Sí, esa restauración buena que Cristo quiere para nosotros, ¿no? Por eso a veces tenemos que empezar a pensar en su palabra, porque Él es el único que tiene el cambio para nuestras vidas y para nuestra alma. Por eso nuestro corazón a veces se contamina con cosas que nosotros esperamos de acá del mundo. Y no es del mundo, porque la salvación no viene de un político, no viene de un presidente, no viene de nadie más que de Cristo, ¿no? Porque es el único que va a hacer la voluntad de nosotros, es Cristo. Él es el único que se puede llevar una enfermedad, una dolencia, una separación, una angustia, una tristeza, una soledad, un desacuerdo entre hermanos, entre padre, madre. Es el único que arregla todo, tu familia, tu economía, tu estáter es Cristo. No hay otro, no. Esto no pasa por plata, no pasa por tener más riqueza, por tener más, no. Pasa por seguir a Cristo y esperar en los momentos de Él, porque la palabra de Él no viene nunca vacía y Él tenemos que estar esperando como agazapado, despacito, esperando en los tiempos de Él, porque Él tiene todo el tiempo del mundo para darnos la bendición, pero Él lo da en el momento justo. Por eso no se tienen que desanimar cuando están esperando alguna respuesta del Señor, porque la respuesta viene, pero en su momento. Por eso tenemos que saber esperar en su momento. Y bueno, con esto me estoy despidiendo. Le mando saludos a todos los barrios de Mar del Plata, a Carlos de Güemes, le mando a Pablo, a su esposa, a la pastora, a los hijos, bueno, y a toda la congregación. Y bueno, muchas bendiciones para todos y que Dios los rebendiga a todos. Y bueno, reflexionen y estén, que son el último tiempo, ya se acerca y Cristo lo está esperando con los brazos abiertos. Amén, hasta luego, nos vemos el día lunes. Y bueno, lo más importante de todo esto es tener el corazón limpio y nunca olvidarnos de cómo Dios nos sacó de ese lodo, de ese barro, y dónde Dios nos formó, ¿no? Porque a veces cuando más humildes somos, más representamos a Cristo. Cuando más humilde tenemos ese corazón en dejar la vida por el prójimo, en un montón de cosas que quizá hoy el ser humano no la puede hacer o no la practica porque no quiere, sino que porque quizás es un tema más de corazón, ¿no? Así que bueno, espero que Dios lo bendiga y bueno, lo vemos el día lunes y que Dios lo bendiga. Bendiciones. Y se merece su amor, es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús.
que su amor